Muy buenos días, Dios bendice sus vidas, ya estamos listos, ya estamos en este momento listos para nuestra lectura de la Biblia. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con un café. ¿Sabes? Ha sido una experiencia increíble, un tiempo de bendición increíble tener este tiempo de la lectura. Yo también estoy aprendiendo mucho, yo también estoy siendo enseñado por Dios. Cuando todos nosotros aceptamos que somos enseñados por Dios y que no sabemos todo y que estamos aprendiendo cada día, entonces realmente podemos ser direccionados por parte de su Santo Espíritu. Y quiero decirte que yo todas las mañanas soy enseñado por Dios también. Es la primera vez en toda mi vida que yo leo la Biblia completa, así, como un formato de disciplina, como un estilo de vida. Y para mí ha sido un refrigerio cada mañana, porque al igual que tú, al igual que todos los que están aquí en la audiencia y los que más tarde van a ver este video, tenemos problemas, tenemos situaciones que enfrentar cada mañana. También me desanimo, también a veces me preocupo, también a veces me veo entre tomar decisiones, ¿no? Y cuando llego aquí a este momento, cada mañana, es un refrigerio para mi espíritu, es un alimento para mi espíritu, porque esto me alienta a continuar, me alienta a mejorar, me alienta a ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor padre, un mejor ciudadano. La palabra de Dios nos exhorta, nos lleva a hacer cosas mejores. Y esto es lo que yo estoy experimentando cada mañana. Espero que tú, así como yo, tengas un testimonio y digas, por lo menos esos días en las mañanas valieron la pena. Esos días en la mañana cuando leíamos la Biblia, aprendí algo. Rescaté esto. Aprendí del libro de Romanos, aprendí del libro de Jueces. Anhelo en mi corazón que este tiempo sea de mucha bendición para tu vida. Vamos a orar. Señor, bendigo la vida, Señor, de cada una de las personas que se conectan, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso, por este tiempo tan hermoso que podemos tener en tu presencia. Anhelamos que tu Santo Espíritu permanezca con nosotros y que toda palabra que salga de mis labios salga con ese poder y la dirección que tú quieres que sea. Anhelamos tu presencia, anhelamos más y más de ti. Gracias por darnos la oportunidad de conciliar el sueño, la oportunidad de tener ese descanso cada día, de fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos. Gracias, Padre. Te amamos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así es. Y ya estamos listos para la lectura de la Biblia. Hoy vamos a leer la palabra de Dios y nos vamos a concentrar, ¿verdad? Quiero que pongas mucha atención y vamos a leer únicamente 3 capítulos. 3 capítulos que van a ser de mucha bendición y vamos a leer del 5 al 7. Amén. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Recuerda que la traducción que estamos leyendo es la de Juez, es nueva traducción actual, con el único propósito de que todas las palabras, de que todo lo que estamos leyendo en la redacción, pues sea un poquito más comprensible para todos, inclusive para mí. Amén. Capítulo 5 del libro de Jueces. Aquel día, Débora y Barak cantaron esta canción. Den gracias a Dios, jefes israelitas, den gracias a Dios todos ustedes, pues se dispusieron a luchar por él. Presten atención, reyes y gobernantes. Mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. Cuando tú, mi Dios, te fuiste de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló,
el cielo se estremeció y las nubes dejaron de caer lluvia. El monte Sinaí y todas las montañas temblaron ante Dios de Israel. En la época de Sacmar y de Jael eran muy peligrosos los caminos. La gente andaba por veredas angostas y los campesinos no podían cultivar sus tierras. Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel, como defiende una madre a sus hijos. Dios mío, cuando nos enviaste a la guerra para haber adorado a otros dioses, de entre 40,000 soldados no se levantó ningún valiente. Te doy gracias, Dios mío, y te felicito, y felicito a los jefes de Israel, a los pocos valientes que se ofrecieron a luchar. Canten victoria a todos ustedes, y los pobres y los ricos de Israel, y todo rincón de la ciudad. El pueblo celebra el triunfo de Dios y las victorias de su pueblo. Arriba, Débora, vamos, canta una canción. Vamos, Barak, hijo de Abinom, encierre a tus prisioneros. Los jefes israelitas bajaron y se unieron al pueblo de Dios para luchar contra el poderoso enemigo. De la tierra de los amalecitas bajaron los de Efraín detrás de ti. Débora, marcharon los de Benjamín. Y se te unieron los jefes de Maquir y los jefes de Zabulón. Los jefes de Isaacar te acompañaron y apoyaron a Barak en la batalla del valle. Pero los de la tribu de Rubén prefirieron quedarse en la ciudad de las ovejas, acompañarte a la batalla. Las tribus al otro lado del río Jordán se quedaron en sus tierras de Galad, y los de Dan y de Aser se quedaron en los puertos, ciudadanos, cuidando sus barcos. Pero los de Zabulón y de Neftalí arriesgaron sus vidas en los campos de batalla. Luego, en Tanak, junto al arroyo de Makidó, vinieron a pelear los reyes cananeos, pero volvieron con las manos vacías. Hasta las estrellas del cielo lucharon contra Sisara. El antiguo arroyo de Kidón barrió con todos nuestros enemigos. Adelante, siempre adelante. Yo, Débora, marcharé con poder. Los caballos de Sisara salieron a galope, teniendo sus cascos, retumbaban como relámpagos. Y anunció el ángel de Dios que Dios castigue a los habitantes de Meroz, porque no vinieron a ayudar al ejército de Dios. Y no quisieron luchar por él. Bendita seas, Jael, esposa de Heber, el quinita, bendita entre todas las mujeres de Israel. Sisara le pidió agua y tú le diste leche, para hacerlo caer en un sueño profundo. Con una mano tomaste su estaca, golpe, le aplastaste la cabeza. Entre sus piernas quedó tendido en el piso. La madre de Sisara, afligida, se asoma por la ventana y pregunta: ¿por qué tarda tanto mi hijo? ¿Por qué no se oyen sus caballos? Las sirvientas más sabias le responden, y ella misma repite estas palabras: seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la tierra, 1 o 2 para cada capitán, telas de muchos colores para Sisara, y 1 o 2 pañuelos bordados en colores para adornarse el cuello. Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol a mediodía. Después de eso hubo 40 años de paz en todo el territorio. Amén. Vemos cómo el capítulo 5 del libro de los jueces hay una alabanza. La canción de Débora y de Barak demuestran que el poder de la alabanza provoca grandes bendiciones en nuestras vidas. Este pueblo estaba pasando por una situación muy compleja. Y así como tú y yo te estaba diciendo en la mañana, atravesamos situaciones bien difíciles. Nuestra actitud delante de la adversidad debe de ser una actitud de alabanza, donde nosotros podamos con Dios, únicamente con Dios, de aquí hacia allá, decirle gracias, porque sé que tú me vas a sacar de esto. Gracias porque este pago se va a llevar a cabo. Gracias porque mi salud está mejorando. Y ese acto de alabanza va a provocar que la bendición de Dios sobre tu vida. Cuando nosotros aprendemos a agradecer, y ellos lo hicieron a través de un himno, a través de una alabanza, a través de un canto. Y dice la palabra que una vez que terminaron de hacer su canto, terminaron de adorar a Dios, dice la palabra que hubo 40 años de tranquilidad o 40 años de paz. Amén. Es mucha bendición
nosotros saber que somos parte de toda esa bendición, sabemos que somos parte de todo ese linaje tan hermoso. Y después en el capítulo 6 dice: después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del oeste y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían de sus camellos que no podían contar. Parecía una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran ustedes esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que maltrataban y rodeaban. Y a medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a las naciones para darles a ustedes estos territorios. Dios le dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a dioses de los amorreos, y en cuyo territorio ahora viven. Pero no le hicieron caso. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era el descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo y a escondidas de los madianitas, y el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: ¡qué fuerte y valiente eres! Por eso, Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace ¿por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos has abandonado, nos has dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues tú eres quien va a salvar a Israel de todo el poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuenta con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero Dios mío, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas, así como derrotarás a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente Él es quien me está hablando. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte algo de comer. El ángel de Dios le aseguró: esperaré aquí hasta que tú regreses. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofreció a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que se echara el caldo encima, y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego, el ángel de Dios desapareció. En ese momento, Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y, lleno de miedo, exclamó: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo: no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre: Dios es paz. Hasta el momento en que este relato se escribe, ese altar todavía lleva en Ofra, la ciudad del grupo familiar de Abiezer. Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa Acera, que está junto al altar de Baal. Luego, con las piedras labradas, edifica un altar en mi honor en la parte de la alta colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Así que esta noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerle el día por medio de la familia, a la gente de la ciudad.
A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que había sido destruido la estatua de Acera. Vieron, además, que el mejor toro había sido sacrificado sobre un nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron, trae aquí a tu hijo, lo vamos a matar, porque ha derribado el altar de Baal y ha destruido la estatua de la diosa Acera. Pero Joás le dijo a todos, ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender. Pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Después de todo, el altar derribado era suyo. Después, desde entonces, le cambiaron el nombre de Gedeón y lo llamaron Jerubal, porque Joás había dicho que Baal se defiende a sí mismo. El altar derribado era suyo. Después de esto, todos los madianitas se unieron a los amalecitas en los pueblos del este. Cruzaron el río del Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se uniera a la gente de Abiezer, tomando mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés, para que también esas tribus se les unieran. Además, envió a los mensajeros a las tribus de Eser, Zabulón y Neftalí, y todos se le unieron. Y Gedeón le dijo a Dios, quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal y como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en un lugar donde se limpia el trigo, por si la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco. Sabré que de veras me vas a usar para salvar a los israelitas. Y esto fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios, ¿no te enojas si te digo algo? Déjame por favor hacer una pregunta más, que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga sobre el suelo. Y esto fue lo que Dios hizo en aquella noche. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Aleluya. Vemos cómo en el capítulo 6 del libro de Jueces aparece un nuevo hombre. Se llama Gedeón. Recordemos que anteriormente ya había habido 40 años de paz. Y ahora aparece un hombre que se llama Gedeón. Amén. Después, ¿por qué apareció? Porque los israelitas volvieron a pecar contra Dios, volvieron a desobedecerle y estaban permitiendo, ¿verdad?, que los madianitas los dominaran y los gobernaran. Pero los madianitas tenían ellos su propio Dios, tenían ellos su propio altar, y los israelitas estaban cayendo, ¿verdad?, en este problema juntamente con los madianitas. Entonces Dios utilizó y levantó la vida de un hombre que se llamó Gedeón. Un hombre valiente, como dice la palabra aquí, fuerte, un hombre de guerra, un hombre que aparentemente era débil, era el que menos hubiera podido ser utilizado de parte de Dios. Y con ese temor que Gedeón tenía en su corazón, le cuestionó a Dios y le dijo, déjame hacerte una pregunta. Si en verdad esto viene de parte de ti, déjame probar, déjame verlo, déjame saberlo. Y si el paño de lana que voy a poner en el césped amanece mojado y el césped está seco, sabré que eres tú. Y así como lo pidió, Dios le confirmó, y después sucedió lo contrario. Le dijo, me gustaría que la lana estuviera seca y el césped estuviera mojado. Y así, de esa misma manera, aconteció. Se vale preguntarle a Dios, se vale cuestionarle y decirle, Señor, siento en mi corazón que me estás mandando a hacer esto. Y decirle, necesito una señal, necesito un mensaje, necesito que algo suceda. Gedeón también lo hizo. Y se vale decirle a Dios, porque nosotros podemos equivocarnos. Recordemos que a veces nosotros tomamos decisiones basadas en emociones, encorazonadas, ¿no?, por así llamarlo. O a veces tomamos decisiones basadas en desesperación o bajo presión. Y Gedeón está descalificando a cada una de estas cosas. Está descalificando a tomar una decisión bajo presión. Está descalificando a tomar una decisión por desesperación. Está descalificando a tomar una decisión basado en sus emociones y en sus sentimientos. Está consultando a Dios. Y tú y yo cada mañana debemos de consultar a Dios.
hay cosas que tal vez no te parezcan del todo como que en orden, digas, ¿qué onda con esto? Pero se vale decirle a Dios, necesito de tu dirección, necesito de tu confirmación. Entonces Dios le estaba confirmando, ¿verdad?, a este Gedeón lo que estaba sucediendo en este momento. Y Dios estaba bendiciendo de esa manera también la vida de Gedeón. Iba a bendecir, pero sobre todo, al pueblo de Israel con la vida de este varón de Dios. Dice la palabra en el capítulo 7 que Gedeón derrotó a los madianitas. Y vamos a ver cómo sucedió esto. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte de Moré. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo, que regrese mejor a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 soldados se quedaron a la batalla. Dios le volvió a hablar a Gedeón. Todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo ponga a prueba ahí. Allí te enseñaré quiénes irán contigo y quiénes no irán contigo. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y que beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, allá en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre de ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja el campamento con tu sirviente Pura. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecía una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido y le decía, soñé que un pan de cebada venía rodeado sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y lo derribaba. Su compañero le respondió, no cabe duda que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó, arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que ustedes vean que yo voy a hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes hagan sonar las suyas y griten, por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. Cuando estaban por cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y todos los 2 grupos hicieron las mismas cosas. Y con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron al ataque por Dios y por Gedeón. Los israelitas se quedaron quietos con sus puestos, rodeando el campamento del enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando las trompetas, mientras Dios hacía que las trompetas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Bet-Sita, camino de Serara, y llegaron hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tobá. Entonces llegaron los hombres de las tribus de Neftalí y de Ser, y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín, y con este mensaje, vengan a pelear con los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos, hasta Bet-Bara,
para que los medianitas no puedan cruzar allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zeb, que eran los jefes de los madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como la roca de Oreb. Y a Zeb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer vino y que se conocía como el lugar de Zeb. Persiguieron a los medianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Amén. Muy bien. Qué impresión es darte cuenta de que cuando tú consultas y cuando tú y yo consultamos, ¿verdad?, a Dios, Dios nos da una victoria sobrenatural. Al parecer, Gedeón tenía hasta este momento 10,000 hombres. 10,000 hombres listos para ir a la guerra, listos para ir a la batalla. Pero, ¿qué crees? Dios le dijo a este varón de Dios, a Gedeón, ¿sabes qué? No voy a utilizar a los 10,000, solamente voy a utilizar a unos cuantos. Llévalos a este lugar y yo te voy a mostrar cómo va a estar la situación. Primero, diles, exprésales que quien tenga miedo que mejor se regrese. Dice la palabra que muchos se regresaron. Y después, dice la palabra que, mire, dice, 22,000 soldados regresaron a sus casas y 10,000 soldados se quedaron. Aleluya. Y después de esos 10,000 soldados, Dios los redujo a 300. ¿Qué les parece? 300 soldados recogieron el agua con las manos y la llevaron hasta sus bocas. ¿Sabes? Esa era la señal que Dios le estaba dando a Gedeón para decirle quiénes de todos sus ejércitos iban a acompañarlo a la guerra. Cuando nosotros seguimos las estrategias de Dios, los planes de Dios, cuando sabemos esperar el momento adecuado y damos alabanza, Dios nos da victoria. Dice la palabra aquí que cuando estos hicieron lo que Dios les había dicho, dice la palabra que aquí en esta parte dice que Gedeón dio alabanza. Dice que se reunieron ahí para adorarle. ¿Y sabes qué? Yo creo que esa es la clave de las victorias. Cuando tú y yo aprendemos a darle alabanza, cuando tú y yo aprendemos a darle victoria a Dios, aún antes de la pelea, aún antes de la circunstancia, aún antes del problema, Dios nos da una victoria por anticipada y Dios dice la palabra que Dios va a levantar la victoria sobre nuestro ejército. ¿Sabes? Dios va a levantar una victoria sobre tu vida. Dios te va a dar la victoria por adelantado. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una persona que adora. Tú eres una persona que honra a Dios. Tú eres una persona que sigue las instrucciones de Dios y que está expectante de lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Sabes? Tú eres una mujer, tú eres un hombre de obediencia. Y por medio de tu obediencia, por medio de tu fe, Dios va a desatar bendición sobre tu vida. Aprende a esperar. Yo imagino el corazón de este Gedeón, ansioso por esta batalla, pero también por un lado pensando cómo vamos a lograrlo con 300 hombres. El ejército contrario es un ejército poderoso. Entonces dice la palabra que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Viene una confirmación de parte de Dios para el corazón de Gedeón. Y entonces Gedeón, en lugar de hacer cosas o planes por anticipado o de decir, pues ahora que ganemos, no. Él lo que hizo de manera inmediata fue adorar a Dios en ese momento. A veces queremos esperarnos a que estemos en otro momento, a que lleguemos a casa, a que regresemos del trabajo, a que hay momentos donde tienes que adorar en ese lugar en el donde te encuentras, en donde Dios te revela y no esperar más. En ese momento, adora a Dios. Si en ese momento tú sientes en tu corazón adorar a Dios, adórale. Dios te dio la victoria. Dios te dio la victoria por completo. Me encanta ver este hombre de Dios convencido de que él estaba por ganar porque Dios ya había vencido momentos antes y se lo estaba confirmando. Aleluya. Quiero que sepas que del libro de los jueces,
del libro de los jueces, se mencionan los jueces o gobernantes. Y quiero mencionarlos aquí rápidamente. Tenemos a Otoniel, Jaob, Samcar, a Débora, a Gedeón, a Abimelech, Tola, Jair, Jefte, Ibsán, Elom, Abdón, Sansón y Samuel. Este Samuel pertenece a 1 de Samuel 7:15, ¿ok? Pero de todas maneras también es uno de los jueces, al igual que Sansón. Amén. Entonces, están mencionados, están reconocidos 12, pero mencionados en la Biblia son 14. Amén. Bueno, yo les voy a dejar el listado aquí de todas maneras en la descripción del video para que ustedes los consulten junto con sus citas bíblicas y así podamos estar en un solo canal. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a responder a la pregunta que Ernesto Chávez nos hizo a través de este chat. Y no te lo puedes perder. Y mañana vamos a platicar sobre a qué tribu nosotros pertenecemos o de qué tribu nosotros somos descendientes. Porque sí, tenemos una tribu, sí tenemos un nombre, la tribu de Judá. El linaje escogido, es el linaje de Jesucristo. Y mañana, si quieren, lo podemos tocar. Y eso sería todo por hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de conocer tu palabra y de estar en este lugar, en el lugar donde tú habitas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Ayúdanos a compartir este video. Y gracias a todos los que se pudieron conectar. Ernesto Chávez, Dios bendice tu vida. Gracias también, veo aquí a señora Leonor, Herminia Velarde. Gracias a todos por conectarse. Bendecimos sus vidas y anhelamos que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. Nos vemos para mañana a las 7 a.m. Muchísimas gracias, familia.